Hola Lila, ¿cómo estás? Hola David, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien también, muy contento de traer un nuevo formato a este programa porque el día de hoy vamos a hacer algo distinto. Tenemos por primera vez dos invitados y son tremendos invitados. Ellos tienen una amplia trayectoria en grandes corporaciones del sector financiero y son experimentados en análisis de datos y hoy en día son especialistas en data governance, así que se me hace que va a estar muy interesante esta conversación, ¿no crees? Sí. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila Y yo soy David. y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Bienvenido Martín, bienvenido Lucas a este nuevo viaje, este nuevo episodio. Muchas gracias, Lila. Muchas gracias a los dos. Sí, de Bienvenidos. hecho, los dos son personas con muchísima trayectoria en el sector financiero y ese sector tiene una característica muy puntual y es que es muy regulado. En ese sentido, su usuario, su especialidad es crucial acá y quisiéramos iniciar este viaje, este episodio con que nos explique un poco qué es como tal el data governance y por qué es importante. Bueno, ahí comentabas un poco vos, la realidad es que todo el mundo, creo que todas las empresas tienen regulaciones. Creo que governance viene a amigar todo lo que tiene que ver con el mundo de desarrollo, el mundo de productos y el mundo de data también, y viene a vincularlos. Por ejemplo, el día de hoy, cuando hablan de data governance, hablamos de generar un contexto donde todos los equipos puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. Cuando hablamos de un equipo de desarrollo, que pueda hacerlo en ambientes regulados, donde cumplamos con las normativas de seguridad, con las normativas de negocio, y además donde podamos potenciar el producto que estamos generando. Cuando hablamos de equipos por ahí de negocio, bueno, yendo al caso financiero, por ahí a equipos de producto, netamente, es disponer de la información necesaria para poder hacer que nuestro negocio esté, digamos, a su máximo rendimiento posible, y para eso necesitamos tener una información gobernada desde el momento en que se gestiona en un sistema transaccional, en un login, en cualquier fuente de datos que tengamos, hasta el momento en que tomamos decisiones con esa información. Por eso muchas veces que pasa mucho por ahí, no en el mundo de data, pero para el mundo de afuera, que no son de la disciplina, cuando se habla de data governance es todavía una incógnita o es algo que está muy nuevo, y lo confunden por ahí con el análisis de datos, la ciencia de datos. Creo que es como la instancia previa o el contextualizador de esos dos grandes mundos. Obviamente es el contextualizador de todo negocio y digamos, lo que hermana el mundo de data con el mundo del negocio. Claro, es un rol mucho más estratégico, ¿no? Ve un poco más el panorama general para organizar los demás roles dentro de, pues sí, algún proyecto. Y me gustaría que me hablaras ya más puntualmente dentro de los roles que se cumplen dentro de un equipo. ¿Qué distingue a un especialista en data governance de un científico de datos o de un analista de datos? Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos en el banco con agilidad, ¿sí? La agilidad tiene varios roles para poder llevar a cabo estas estrategias, ¿sí? Por un lado tenemos los squad de datos, que son los data engineer, los analistas de datos, y por otro lado están los COE, que los COE son, en términos de agilidad, son los equipos que plantean la estrategia y la buena práctica, ¿sí? Nosotros estamos dentro de un COE que tenemos la práctica de gobierno de datos. Capaz, en términos de agilidad, lo divido un poquito así, pero yendo más a algo más genérico, vos me preguntás cuál es la diferencia entre un analista, un científico de datos y lo que es gobierno de datos. Yo lo separaría en dos, capaz. Analista y científico trabajan con los datos. Los analistas, capaz, están viendo qué pasó en el pasado, analizan los datos que ya tienen, viendo cómo pueden mejorar su día a día con lo que ya pasó, en base a la experiencia. Un científico de datos capaz trabaja si bien también trabaja con datos, trabaja con otros algoritmos, capaz trabaja con Python, con R, otras tecnologías, pero que intenta descifrar, más un data scientist o científico de datos, es en base a los datos que pasaron, cómo puedes llegar a predecir el futuro, ¿sí? Esto puede pasar, por ejemplo, con un forecast de ventas. Sí. Es un típico caso de utilización de proyección y cómo intentar descifrar el futuro de cómo van a estar mis ventas de acá a un año, 6 meses. Es la gran incógnita que todos quieren identificar. Imagínense que en Argentina es muy difícil poder proyectar a futuro. Es difícil proyectar el mes que viene, imagínense de acá a un año. Así que el desafío que tienen los científicos de datos acá en Argentina es sumamente desafiante, sumamente desafiante. Sin duda. Pero bueno, ambos, tanto el analista como el científico de datos, trabajan con datos, ¿sí? ¿Pero qué datos trabajan? Esos datos, de algún lado tienen que salir, y ahí es donde entra el gobierno de datos.
donde sienta las bases de las buenas prácticas, donde mide la calidad de esos datos. Entonces, pone buenas prácticas para que tanto el analista, el ingeniero como el científico de datos puedan trabajar y puedan aplicar reglas de calidad, depuración y demás, para que después cuando tengan que trabajar con esos datos sean de buena calidad y no vengan datos sucios, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora nosotros establecemos esas buenas prácticas, la documentación de esta información, porque a veces no, pasa en todas las organizaciones que un ingeniero de datos, un científico de datos rota mucho de trabajo. Es algo que pasa muchísimo en toda la industria. Es muy difícil mantener un ingeniero o un científico de datos por mucho tiempo en una organización, son pocos los casos. Entonces, con esa documentación que nosotros solicitamos como gobierno de datos, para tener documentado todo el proceso, es mucho menos el impacto que se tiene a la hora de la rotación de estas personas, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, básicamente uno trabaja con datos, nosotros sentamos las buenas prácticas para trabajar con esos datos y disponibilizar todo para que el día de mañana, si viene una persona nueva que se está incorporando a la organización porque estamos creciendo, sepa rápidamente dónde están los datos, qué datos tomar y cómo trabajarlos. Ahí sería un poquito la diferencia. Sí, es súper importante el énfasis que pones en esta alta rotación que hay en este campo, ¿no? Porque es una necesidad para las empresas estar preparadas para esto y los retos que esto significa. Sí, sí. No, muy interesante lo que nos acabas de comentar, Lucas, y un poco ligado a lo que comentas. Además de este desafío que es la alta rotación que hay de estos perfiles, ¿qué otros obstáculos o desafíos consideras que tienen las organizaciones hoy en día para implementar estrategias data governance de manera eficiente? Ahí, bueno, ahí si querés recojo un poco el guante de lo que estaba contando Luqui. Si bien la alta rotación es uno de los inconvenientes, yo creo que el gran muro a derribar que tenemos en las organizaciones desde data governance es primero amigarnos con el negocio, que nos empiecen a ver como un aliado, como lo que somos, digamos, somos una disciplina que viene a acompañar al negocio y a potenciarlo. Y tiene el gran muro que vemos es cultural, es acercarnos a los equipos y contar un poco qué hacemos desde gobierno de datos, y hay que ser muy cuidadosos y hay que ir haciendo acuerdos intermedios con todos los actores que intervienen en el uso de la información de una compañía. Por poner un ejemplo, nosotros somos los que definimos roles desde el negocio y desde las distintas áreas que se van a hacer cargo en un linaje de datos. Desde un owner, un steward, un custodian, y van a tener que velar por la calidad de la información que llega al final del recorrido, que es la que después, al final de cuentas, es la que se transforma y se puede monetizar. Entonces, nosotros al tener que ser los que definimos esos roles, obviamente le estamos muchas veces en una corporación donde no hay un gobierno, a la vista de la persona a la que le estamos definiendo el rol de owner o steward, le estamos agregando funciones a su rol, que en realidad no es que se lo estamos agregando, son las que les corresponde, pero bueno, no había un gobierno de datos previo. Entonces creo que uno de los grandes obstáculos que tenemos es a nivel cultural, es empezar a convencer de la importancia que tiene el gobierno de datos, de las facilidades que nos va a dar para adelante y de lo que nos puede mejorar como organización a nivel resultados, que al final de cuentas es lo que importa. Una empresa crece a medida que más puede monetizar la información que tiene y más puede captar clientes o generar nuevos acuerdos, nuevos negocios. Y por ahí muchas veces pasa también en materia de lo que tiene que ver más con la parte tecnológica. Bueno, como contaba Luqui antes, estamos en Argentina y muchas de estas herramientas están cotizadas en dólares y sabemos que el dólar muchas veces en Argentina también es una dificultad. Por ahí no hablo de grandes corporaciones, pero sí de corporaciones más de segunda instancia o una clase B, pueden tener dificultades al momento de contar con una herramienta, porque es una realidad, tiene un costo elevado cuando lo llevamos a nuestra moneda. Vos tenés un negocio que factura en pesos, pero herramientas que vienen en dólares, y creo que son como hoy en día los dos grandes muros con los que tenemos que aprender a convivir. El de la parte de cultura, creo que hoy en día muchas organizaciones lo que hacen es, cuando arman un gobierno de datos, es tomar una parte cultural. De hecho, bueno, nosotros desde nuestra corporación tenemos una comunidad donde por ahí vamos más por el mundo de fidelizar al cliente de nuestro producto, digamos, de lo que nosotros hacemos, desde el mundo más de la cultura, de acercarnos sin contar qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es la importancia. Buscamos derribar el muro, suena fuerte cuando hablamos de cultura, pero buscamos acercarnos, estar más cerca y mostrar que no somos un enemigo, que venimos a ayudar y a colaborar, y que todos tenemos el mismo objetivo, que es que la organización donde estamos crezca y todos podamos tener oportunidades de desarrollo y mejora
y bueno, y obviamente potenciar nuestro trabajo y nuestros perfiles. Sí, de hecho es muy bueno lo que decís, ¿no? Porque el resultado de una buena gobernanza de datos no se ve inmediatamente, es algo que toma cierto tiempo. De hecho, a veces no se ve tan tangible, ¿no? Porque como que abarca todas las áreas de la corporación. En este sentido, según su experiencia, ¿cómo considera que se puede medir el éxito de una estrategia de despliegue de data governance? Mira, ahí tenés varias maneras de poder medir porque el gobierno de datos es transversal prácticamente a toda la compañía. Entonces vas a tener impacto monetario en varios sectores. Nosotros como data nos centramos en ingenieros de datos, científicos de datos, ¿en qué se van a ahorrar? Van a tener capaz una carga a la hora de documentar, ¿sí? Que es lo que nosotros decimos el costo, ¿sí? Van a tener que documentar, supongamos que exageradamente les lleve 4 horas documentar un proceso completo, ¿no? Porque tratamos de dejárselo lo más simple posible para esa documentación, que la herramienta sea amigable. Pero después hay muchos beneficios que contrae tener esa documentación. Yo antes les mencionaba el tema de la rotación. Si nosotros tenemos una buena documentación, la persona nueva que ingresa al banco o a cualquier corporación que tenga un buen gobierno de datos, rápidamente puede capitalizar ese conocimiento. Entonces ahí ya te estás ahorrando que una persona le esté explicando a este nuevo ingreso toda la información y el conocimiento que posee. Entonces se minimiza el impacto de la rotación. Después también vos tenés varios factores más para calcular, digamos, en horas hombre, como le decimos, cómo podemos reducir ese costo, ¿no? Teniendo un buen linaje. En cuanto al linaje de datos, no, o sea, el ciclo de vida del dato es largo. Por ejemplo, en nuestros casos pasan capaz por varios equipos. Tenemos capaz un sistema de origen, un sistema transaccional, que es donde se está generando el dato. Después ahí pasa a ser tomado por un ETL, que es estos procesos de transformación, carga, donde transforman la información y la disponibilizan en un data warehouse, ¿sí? Que es un repositorio único para ser consumido. Muchas veces pasa, como nosotros, por ejemplo, nos dividimos por unidad de negocio, tenemos dentro de la tribu de data, que es una gerencia, tenemos unos 7 equipos que son de ingenieros de datos, y que están divididos por unidad de negocio. Vos tenés, por ejemplo, un equipo que se encarga de toda la parte de gestión comercial minorista, otro para mayorista, clientes y demás, ¿sí? Entonces, capaz que viene el negocio y te pregunta, este producto de datos, ¿quién es él? Y mirá, para mí, por la información que tiene, sinceramente, por conocimiento te puedo decir que lo tiene minorista. Y van y le preguntan a minorista y dice, no, en realidad lo tiene la gente de riesgo. Entonces, claro, se hace una bola gigante que una persona le fue a preguntar a 3 personas distintas quién es el responsable. Cuando si lo tendríamos documentado, esa persona directamente pudo haber acortado rápidamente el camino y saber quién es el responsable, ¿sí? Claro. Después, entonces, el dato fue viajando por varios manos, varios sistemas, varios procesos. Entonces, tenía identificado por dónde fue pasado. Eso es importante el linaje. Porque, por ejemplo, en un caso de uso simple que estuvimos trabajando, tenemos 3 equipos distintos. Tenemos un archivo que recibimos de un proveedor externo. Ese archivo lo recibe un equipo y lo disponibiliza para que lo tome otro y ahí lo procese y lo termine dejando en el data warehouse, que es en el lugar donde lo va a consumir el negocio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener identificado por dónde fue pasando ese dato y quién es el referente de cada parte del proceso del dato, ¿sí? Entonces, si yo soy del negocio, por ejemplo, consumo este producto de datos. Bueno, el día de mañana tengo algún inconveniente, yo me voy a mi catálogo de datos y puedo rápidamente identificar, a ver, bueno, si el problema está acá, ese es el responsable. Si el problema está un poquito más atrás en el sistema de origen o transaccional, esta persona es el responsable. Incluso también es fundamental para los ingenieros de datos, porque cuando se abre un incidente porque hubo algún problema, en vez de ir a revisar el proceso, que capaz es medio complejo a veces, depende de la herramienta que utilicen, capaz es más fácil al catálogo decir, bueno, mi problema está acá, a ver, este dato, bueno, viene acá, viene de tal sistema de origen, está mucho más simplificado que capaz en una herramienta de TL. Una pequeña cosita, también en todo ese proceso nosotros lo que hacemos es documentar qué transformaciones sufre la información. Es vital al momento también cuando hablamos de cumplimiento normativo. Por ejemplo, hablando del sector financiero, no es lo mismo tener en plano un número, una tarjeta de crédito, que procesarlo y que ese número llegue limpio al final y al consumo, por normativas del Banco Central en Argentina, por normativas de PCI en cuanto al manejo de información. También nos brinda la facilidad de detectar dónde estamos teniendo errores en el momento de enmendar esa información para que cumpla con las normativas que nosotros necesitamos que cumpla los datos que manejamos. Justo. Vos podés minimizar el tiempo para resolver incidentes, teniendo reglas claras de calidad. También podés saber dónde están los buenos datos
y vos ahí evitás retrabajo, le facilitás rápidamente al negocio dónde puede ir a obtener esos datos. Eso en cuanto a lo que nosotros decimos de ingeniero de datos y demás. Después, si vos tenés como gobierno de datos también, no solo medimos y documentamos el dato, sino también procuramos que ese dato no esté ahí eternamente. Tenemos que tener políticas de depuración. Muchas veces viene el negocio, solicita un producto de datos que después con el tiempo se deja de utilizar porque ya se volvió obsoleto. Si vos no tenés una política de depuración, ese producto queda ahí eternamente. ¿Y qué hace? Te ocupa espacio, está ocupando procesamiento de las herramientas de ETL, ¿sí? Entonces vos, si estamos en cloud, te estás ahorrando mucha plata porque ocupás espacio y cómputo. Así que bueno, ahí también estás capitalizando. Si es una empresa muy regulada como la nuestra, un banco, también estarías evitando multas. Hoy por hoy, no cumplir con alguna reglamentación del banco implica una multa. Hoy por la ley argentina no son multas abultadas. Sí, sinceramente para un banco capaz son insignificantes, pero hay un proyecto de ley nuevo que si sale, ahí sí las multas son mucho más grandes y ahí tenemos que evaluar también esa posibilidad de si, bueno, se aprueba una nueva ley, ¿qué impacto va a tener en nosotros? Y mirá, si nosotros tuvimos una multa de X monto por no cumplir cierta normativa, ¿sí? Por no tener un buen gobierno, mirá que ahora es X, pero si se aprueba la ley es X por 10. Van a incrementar muchísimo el tema de las multas. Entonces, bueno, ahí también tenemos que evaluar con toda la parte de seguridad informática y riesgos. Con seguridad informática es un área con la que trabajamos día a día en torno a las normativas vigentes, porque no solo está la ley, sino que también están las normativas de nuestro Banco Central, salen de un día para el otro y todos corriendo atrás para acomodar los procesos. Pero bueno, en eso están nosotros también, estar adelantándonos. Sabemos que está este proyecto de ley, sabemos que indefectiblemente el mundo va a una protección de datos más rígida, entonces tenemos que estar en ese sentido alineados y saber cuál es el horizonte como para poder adelantarnos y que el impacto sea lo menor posible, ¿sí? En ese sentido. Justo, ¿no? Y nos acabas de dar un montón de ventajas que trae este rol para un equipo de data. Me parece que pues, es un rol súper estratégico, ¿no? Porque es mantener bien aceitada la máquina de el flujo de vida del dato desde el comienzo hasta el fin para justo obtener los mayores beneficios de eso, ¿no? Pero también se entiende cómo está este rol un poco antagónico del especialista en gobernanza de datos con respecto a los equipos, porque justamente les están exigiendo ciertas regulaciones, les están exigiendo que hagan cierta documentación y como que es un poco un rol de estar vigilando. Entonces se entiende como esa lucha de la que nos hablaba ahorita Martín, como un poco una lucha cultural. Y quisiera que un poco siguiendo esa línea nos hablaran de cuáles son los puntos clave que hay que tener en cuenta al momento de diseñar una estrategia de data governance como para prepararse, o cuáles son esos puntos a los que hay que prestar más atención para dejar bien aceitada esta máquina de datos dentro de una organización. Bien, bueno, creo que, a ver, lo primero es definir o entender en qué instancia de madurez te encontrás vos en cuanto al manejo de la información. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, sí, mañana quiero tener todos los dominios de mi negocio definidos, todos los subdominios, los roles dentro de esos dominios, tener el linaje de datos definido, definir en qué instancia de madurez nos encontramos para entender qué trabajos vamos a tener que hacer, ver qué fuentes de datos tenemos, entender si esas fuentes, quiénes son los dueños de esas fuentes de datos. Es trabajar integralmente con todas las áreas para poder entender, primero, dónde estamos, definir un norte razonable, porque es como te digo, por ahí yo defino en un mes quiero tener toda mi organización gobernada y definida, obviamente va a ser imposible. Entonces, lo primero es entender dónde nos encontramos, definir un norte razonable y después ir poniendo de a poco los paso a paso que tenemos que ir siguiendo. Yo creo que lo primero es, como hablaba Luqui, encontrar socios, como por ejemplo nosotros trabajamos mucho con ciberseguridad, y ir generando acuerdos donde podamos ir apoyándonos con distintas áreas para ir avanzando en un gobierno de datos. Después en materia tecnológica, bueno, entender qué tecnologías estamos trabajando. Es muy importante para definir un gobierno de datos entender si estamos en una tecnología on-prem, si estamos en una tecnología cloud, cómo trabajamos la parte de TL, cómo trabajamos la parte de explotación, si todo ese linaje y las herramientas que son parte de ese linaje son compatibles. Hay un montón de variables, ver cómo son compatibles, si tienen una conexión por alguna API, si trabajan dentro de un mismo servidor. Teniendo en cuenta eso, en la parte tecnológica también tenemos que hacer un relevamiento. Y bueno, va a sonar reiterativo, no podemos escapar a la parte cultural, es definir una agenda de cultura y de cultura organizacional para apuntar a ser una organización, que es un término que se escucha mucho, ser una organización data-driven, es decir, es empezar a meter en la cabeza de las personas que hacen una corporación ese término.
y que se entienda que es data driven y que no sea únicamente un eslogan, y entender que atrás de una organización data driven es netamente necesario un gobierno de datos. Es lo que te va a garantizar que vos tengas una cultura exitosa, y creo que esos serían como los 3 grandes ítems para poder pensar en un gobierno de datos y qué primeros pasos o qué pasos fundamentales tenemos que definir para avanzar hacia un norte de gobernanza. Buenísimo, muchas gracias, Martín. Genial lo que nos acabas de decir y de hecho volvemos siempre al tema cultural, ¿no? Y a mí me gustaría retomar un poco lo que comentaba Lucas sobre las regulaciones y hacer como una especie de zoom out en ese sentido. Él comentaba un poco de cómo estaba la regulación en Argentina, pero también mencionó que a nivel mundial vamos encaminados hacia ser más rigurosos en el trato de los datos. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son las normativas que hoy en día cualquier persona que quiera dedicarse a data governance debería prestar atención para cumplir con esa norma? ¿Y cuáles son esos proyectos a nivel mundial que por ahí ustedes de su experiencia notan hacia dónde está yendo la tendencia de la regulación, como para también ayudar a que las personas que están en las corporaciones entiendan la importancia de tener una cultura data-driven, como mencionabas, Martín? Bueno, a ver, acá, salvo Europa, cada país tiene su propia ley de protección de datos. En Europa tenés lo que es el reglamento europeo, RGPD, la abreviación, donde toda Europa se rige por ese reglamento y es bastante estricto. Acá, si vamos a Sudamérica, la más restrictiva capaz es una bastante nuevita, que es la de Brasil, que se implementó creo que hace 5 años como mucho. La Argentina tiene unos más de 20 años, por eso hay un nuevo proyecto de ley. Imagínense, no, sí, se ríen, pero tiene más de 20 años. Tenemos ley de protección de datos, pero bueno, en 20 años, imagínense lo que evolucionó el mundo, lo que evolucionaron los datos, entonces por eso es tan necesaria una nueva ley, ¿sí? Incluso Claro. algunos abogados, que son a los que más les gusta seguir estos temas, se aventuran con decir, bueno, ¿por qué no tenemos, a futuro podemos pensar, como en Europa, un reglamento para toda Europa, tener un reglamento para toda América, ¿no? O Sudamérica. Pero bueno, hoy por hoy primero te tenés que fijar en tu país qué ley de protección de datos tenés, ¿sí? Nosotros, aparte de la ley de protección de datos, tenemos que también regirnos por otras cosas por ser una entidad financiera. Y en ese caso tenemos la ley de secreto bancario y también tenemos, como les comentaba antes, las normativas del BCRA, que es nuestro Banco Central. Ahí también, siempre volvemos al tema cultural, como decía Tincho, ¿no? Pero hay que, como nosotros tenemos esa visión, ¿sí? De que, por ejemplo, en Brasil se aprobó hace 5 años, acá en Argentina tenemos un proyecto de ley bastante avanzado y que esperemos que salga. Tenemos que ir al negocio y decirle, culturalmente vas a tener que cambiar, ¿sí? Y no es porque somos malos y te queremos cambiar todo, no. Pero fíjate que si sale una ley, por ejemplo, un caso concreto, la contactabilidad. Hoy cualquier empresa te puede mandar un mail sin ningún tipo de inconveniente acá en Argentina. Vos te suscribís, ellos te mandan mail de promociones, incluso el banco también lo hace, o sea, manda mail de distintas promociones personalizadas. Pero ¿qué pasa? En Brasil no podés. Si no tenés el consentimiento explícito del cliente para poder enviarle ese mail y para poder tratar la información del cliente, no podés. Entonces ahí es donde es más restrictivo. Por eso también hace poco surgió con esto de ChatGPT, de que más de 1000 personas, científicos de datos y expertos y CEOs de empresas pidieron parar, ¿no? Con esto. ¿Por qué? Porque no se está asegurando la protección de los datos de la gente que está usando esa herramienta. Es una herramienta bárbara porque es súper útil, pero ¿qué pasa con los datos que hay detrás? Es mucho para trabajar, ¿sí? Hoy por hoy el banco trabaja mucho en ese sentido, porque a veces pasa de que a gente grande le piden la contraseña y ellos van y lo facilitan. Entonces, esos datos, no hay una cultura de protección de datos, ¿sí? Entonces ahí es donde la ley tiene que sentar las bases y nosotros como gobierno de datos derramar esa cultura para el resto. Yo le decía el caso de contactabilidad. Nosotros vamos y nos juntamos con el negocio y le estamos avisando, mirá, vos hoy mandás los mails así, pero si sale el proyecto de ley, los vas a tener que modificar. Empecemos a trabajar desde ahora, ¿sí? Porque yo no quiero que salga el proyecto de ley y te dé 6 meses para amoldarte. Si te da 6 meses, en 6 meses no haces nada. Entonces, tomá este tiempo que te estoy dando, que te estoy avisando, y empecemos a trabajar juntos a encontrar una mejor solución, ¿sí? ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando salga la ley, vos ya tengas un camino recorrido. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Nosotros con este proyecto de ley empezamos a decir, bueno, hay cosas que tenemos que trabajar. Tenemos que tener una política para compartir datos con empresas del mismo grupo financiero o con empresas externas, ¿sí?
tengamos una política, empezamos a definirla y en el primer trimestre dijimos, bueno, uno de los objetivos del primer trimestre es tener esa política de data sharing, ¿no? Para compartir datos. Avanzado el trimestre, ya en marzo, la teníamos bastante avanzada ya la política y de repente, 10 de marzo, el Banco Central saca una normativa pidiendo que en 90 días vos tenías que tener una política para compartir datos con otras empresas. Entonces, ahí es donde yo digo, aportamos el valor, ¿sí? Porque imagínate si de repente nosotros veíamos la normativa y decíamos, bueno, ¿y ahora de dónde sacamos una política? Tenés que salir corriendo. Entendiendo hacia dónde va el mundo, te permite ganar tiempo. Eso es fundamental en cuanto a lo normativo y llegar tranquilo, ¿sí? Y es empezar cuanto antes. Y tiene que ver mucho, vamos a repetir un montón, el tema de la cultura. Derramar cultura y explicar de que no es un capricho o algo de gobierno de datos y que somos malos. Es un tema de regulación, de leyes, y a poco nos vamos a tener que ir acomodando. Nos juntamos con el negocio, se lo explicamos, le decimos, mirá, esto va a ser a futuro así. No te puedo decir por términos reglamentarios en cuanto al Congreso de cómo va a tratar esa ley, más en un año de elecciones como tenemos hoy en Argentina, pero a futuro va a pasar esto. O sea, te lo estoy avisando. O sea, trabajalo ahora y con tiempo, pero bueno, eso es un gran resumen de cómo nos impactan a nosotros las reglamentaciones del BCRA y las leyes. Justo, súper importante. Y muestra la importancia de mantenerse actualizado, como un poco a lo que va a orientar la pregunta de Lila con respecto a las tendencias, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando y de alguna manera evitarte ese estar corriendo a última hora. Súper importante. Sí. Vale. Ahora, ¿qué le dirían a estas empresas que tienen desconfianza en usar estos servicios cloud y quieren únicamente usar sus propios servidores? De su experiencia, ¿cuáles serían los pros y los contras de usar un servicio cloud en comparación a servidores propios? Ahí, bueno, es lo mismo. Sigue siendo un servidor físico. No hay diferencia. La diferencia es que la máquina la tenés en tu empresa, la máquina está en Estados Unidos. El tema que vos te tenés que fijar es, bueno, mi servidor, mi información va a estar en tal lado. ¿Cuál es la ley? ¿Cómo está reglamentado ese lugar? ¿Sí? Porque no es lo mismo tener un servidor en California, ¿sí? Donde tiene una ley súper estricta, a tener un servidor en Buenos Aires. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso acá no tenemos data centers. No, pero una de las cosas es, o sea, imagínense, tenemos el reglamento europeo muy fuerte, Brasil con una ley muy fuerte, Estados Unidos también con, por ejemplo, California que tiene una ley muy fuerte. Entonces, las grandes empresas están yendo ahí, y si están yendo ahí es porque fueron evaluados legalmente, con varios abogados, fue evaluado el tema con seguridad informática, fue evaluado el tema de costos, fue evaluado el tema de infraestructura. Si una pyme quiere ir ahí, si lo puede costear y no es tanto el consumo que tiene, yo le diría que vaya, ¿sí? El miedo me parece que parte del desconocimiento. Sí, claro. A eso apuntaba la pregunta. Súper valiosa toda esta información que nos están compartiendo. Y quizás un poco, bueno, la pregunta que es como ya firma de Datanauta que les hacemos a todos nuestros invitados es, y aquí pues no sé si cada quien quiera dar como un poco su perspectiva, ¿qué le recomendarían a una empresa o en particular a una startup, algún emprendimiento que está pensando en desplegar una estrategia de data governance? Yo creo que si hablamos de una startup, te facilita mucho que desde el día cero, desde el momento cero, se planee o se plantee una organización con una gobernanza de datos que allana mucho el camino. Es una realidad, porque si yo desde mi momento cero planteo una estrategia de gobierno, todos los nuevos roles que defina van a estar dentro del scope de una gobernanza de datos. Creo que lo importante, obviamente, es entender hacia dónde va a apuntar la empresa, porque si es una empresa por ahí que va a tener un mundo reducido, puede tener un gobierno de datos fácil de llevar adelante. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que tiene una proyección muy grande a un periodo de tiempo considerable, supongamos, planea tener un scope de 5.000 empleados a 20 años. Por poner un ejemplo, robustecer mucho desde el momento cero las bases del gobierno. Definirlo de forma que pase lo que pase o cómo varíen los roles o cómo varíe, la composición de la organización, se pueda sostener ese gobierno. Va a sonar feo, pero es impersonarlo. Es que sea lo más aplicable posible a todas las modificaciones que pueda surgir una organización en la evolución que va teniendo a través del tiempo. Y me parece que hoy en día las empresas que son de origen más digital o más nuevas tienen muchas más facilidades al momento de desplegar una estrategia de gobierno de datos y de robustecer justamente su estrategia de gobierno de datos con documentaciones desde el primer momento, con relevamientos que son, si uno los va haciendo desde que se origina la información, es mucho más sencillo de
llevar adelante y que les va a brindar muchas facilidades a futuro y que les va a permitir detectar incluso más oportunidades de negocio a futuro. Claro, súper importante tener esa flexibilidad. O sea, justo una estrategia de datos, de gobernanza de datos, es robusta en la medida en que es flexible y puede adaptarse a esas nuevas necesidades, ¿no? Buenísimo, muchas gracias chicos, nos han dado un montón de datos importantes a nosotros y a los datanautas. Ahora, Sí, súper valioso. ahora, ¿cómo los encuentran los datanautas en redes sociales? A mí en LinkedIn, como Lucas Gavilán. Y a mí como Martín Lautaro Bernardi, en LinkedIn también me pueden encontrar. Genial, entonces ya Buenísimo, saben chicos. dónde encontrar los datanautas. Muchísimas gracias por venir, Martín, Lucas. Esperamos que vuelvan en otro viaje. Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y hasta la próxima. Bueno.